Muy ilustres señores capitulares, hermanos del excelentísimo Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, señor presidente de la agrupación de cofradías y hermandades de la ciudad de Jaén, señora vicehermana mayor de la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz, y Nuestra Señora de las Angustias, hermanos mayores, representantes de cofradías, queridos compañeros de trabajo en la comisión organizadora del Corpus Christi de esta ciudad de Jaén. Un saludo también especial a la madre del pregonero que nos acompaña esta tarde y que le da mucha vergüenza que se lo diga. No. Antiguos feligreses y feligresas de Mengíbar y actuales también de Jamilena, de nuestro pregonero, aunque está al fondo, porque quiere pasar desapercibido, ilustrísimo señor vicerrector de Actividades Culturales y Deporte de la Universidad de Jaén y conservador de bienes muebles de las catedrales de Jaén y Baeza. Señoras y señores, la Eucaristía es el corazón de la Iglesia. La Iglesia vive del Cristo eucarístico, de Él se alimenta y por Él es iluminada, afirmaba tajantemente San Juan Pablo II en el último documento que dejó a la Iglesia, la encíclica Ecclesia de Eucaristía. El memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor siempre ha estado presente en la vida de la Iglesia y es la base de todas sus actividades y el fin hacia el que tienen que tender todas sus iniciativas. La Eucaristía constituye la tarea más grande de la Iglesia a lo largo de su ya bimilenaria historia. La Iglesia, lo sabemos, es responsable de muchas cosas, de transmitir con fidelidad la doctrina evangélica, de ofrecer la salvación al hombre de hoy, de fomentar una cultura humanizadora, de custodiar tantas obras de arte como esta sacristía que nos alberga esta tarde. Es responsable de sostener hospitales y centros asistenciales, de mantener centros de enseñanza. Pero todas estas responsabilidades de la Iglesia son poco, por no decir prácticamente nada, comparadas con la responsabilidad de celebrar y custodiar el misterio del cuerpo y de la sangre del Señor, que es el precio de nuestro rescate y la prenda de nuestra liberación, anticipando aquí y ahora la plenitud de la comunión definitiva con Dios y con los hermanos. La Iglesia puede renunciar a todo eso que he enumerado anteriormente, pero nunca podrá renunciar a la Eucaristía, porque si lo hiciese, la Iglesia desaparecería. ¿Qué razón adquieren a la luz de esta consideración las palabras de San Juan Pablo II? La Eucaristía, presencia salvadora de Jesús en la comunidad de los fieles y su alimento espiritual, es de lo más precioso que la Iglesia puede tener en su caminar por la historia. Por ello, todas las comunidades cristianas se aprestan a celebrar el Día del Señor, como tradicionalmente se llamaba al Corpus Christi, a la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y por 16º año consecutivo, la Cofradía Sacramental de la Catedral, la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz y Nuestra Señora de las Angustias, ha programado el ya tradicional acto de exaltación eucarística en el que, reverberando en los vetustos y majestuosos muros de esta sacristía mayor, volverá a resonar la invitación a centrar la vida en el misterio del amor de Cristo Eucaristía. Una de las particularidades de este acto de exaltación eucarística, en los 16 años que lleva celebrándose, desde que el obispo don Santiago García Aracil pronunció el primero, es que, salvo alguna muy contada excepción, este pregón, entre comillas, ha corrido a cargo de sacerdotes. Y no tiene nada de extraño si tenemos en cuenta la íntima relación entre Eucaristía y ministerio sacerdotal que hace apenas un mes recordaba una vez más el Papa Francisco en la homilía de ordenación de los nuevos presbíteros de la diócesis de Roma,
cuando les decía a los ordenandos: por medio de vuestro ministerio alcanzará su plenitud el sacrificio espiritual de los fieles, que por vuestras manos, junto con ellos, será ofrecido sobre el altar, unido al sacrificio de Cristo en celebración incruenta. Estad atentos a la celebración de la Eucaristía, daos cuenta de lo que hacéis e imitad lo que conmemoráis, de tal manera que al celebrar el misterio de la muerte y resurrección del Señor, os esforcéis por hacer morir en vosotros el mal y procuréis caminar en una vida nueva. El Señor quiso salvarnos gratuitamente, Él mismo lo dijo: dad gratis lo que gratis habéis recibido. La celebración de la Eucaristía es el culmen de la gratuidad de Dios. El pregonero del Corpus Christi de Jaén 2019, el doctor don José Antonio Sánchez Ortiz, nació en Alcaudete el 22 de agosto de 1974. Como él mismo confiesa en una, entre comillas, autosemblanza que preparó a petición mía para esta presentación, ya desde pequeño se sintió atraído por las cosas de Dios. De hecho, pronto empezó a vincularse al altar eucarístico, siendo monaguillo con don Cristóbal Alcalá, un sacerdote natural de Escañuela ya fallecido, en la parroquia de San Pedro Apóstol, y después en la de Santa María con don Francisco Pérez Pinel. Nuestro pregonero rememora con memoria agradecida aquella primera aproximación al altar eucarístico. A medida que fue creciendo, su compromiso parroquial también fue aumentando, involucrándose en la catequesis y sobre todo en el coro de San Pedro. Reconoce don José Antonio que para él fue importante sentirse implicado en ese coro parroquial, puesto que le dio la oportunidad de vivir domingo tras domingo la celebración de la Eucaristía, cantando junto al grupo de amigos que se fue formando. Reconoce también nuestro pregonero que desde muy temprano se despertó en él la inquietud vocacional. Y lejos de ser una ilusión infantil, cuando llegó el momento de decidir qué hacer con su vida, se sintió llamado a descubrir si realmente el Señor le estaba llamando por el camino del sacerdocio. Y así, ayudado por varios sacerdotes, don Pedro Ortega Ulloa, actual párroco de San Ildefonso, don Emilio Samaniego Guzmán, compañero en nuestro Cabildo Catedral, y don Serafín Molina, que era su párroco en San Pedro de Alcaudete y ya fallecido, don José Antonio decidió entrar en el Seminario Diocesano de Jaén el 20 de septiembre del mítico 1992. En nuestro seminario de Jaén cursó los estudios de Filosofía y Teología del ciclo institucional, mientras, como todos los seminaristas en ese tiempo, fue clarificando también su vocación, hasta que finalmente el día 24 de octubre de 1999 el obispo don Santiago García Aracil lo ordenó sacerdote. Yo todavía tengo mis dudas, porque esa fue una celebración no multicultural, sino multicultural. Se erigieron 2 cofradías, se consagró el altar de la catedral, se ordenaron 2 sacerdotes y yo no sé si las cosas se hicieron por su orden. Con lo cual, suple la Iglesia en todo caso. Una semana después, el 31 de octubre, celebró cantada su primera misa en la parroquia de San Pedro Apóstol de Alcaudete, en una celebración que él mismo califica como inolvidable. El entonces obispo de Jaén, don Santiago García Aracil, a quien quiero recordar especialmente porque fue el primer pregonero del Corpus de Jaén y porque, como sabéis, falleció el pasado 28 de diciembre, determinó don Santiago que ampliase don José Antonio los estudios de teología en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia, siendo becario de una institución muy singular, el Real Colegio Seminario del Corpus Christi, que San Juan de Ribera fundó en la ciudad del Turia a finales del siglo XVI para la formación de los sacerdotes. Todavía existe, se ha mantenido a lo largo de los siglos a pesar de las vicisitudes y de los avatares, y es una fundación muy particular puesto que ya aparece en su escudo, el escudo que en latín tiene una leyenda que dice: «Hijo mío, ¿qué más quieres que haga por ti?», y aparece el cáliz con la Eucaristía. Se trata, como digo, de una fundación en la que se conserva con fidelidad inquebrantable esa impronta que San Juan de Ribera le dio
centrada sobre todo en el cuidado exquisito de la liturgia y sobre todo en la adoración al Santísimo Sacramento. Por eso, allí sin duda alguna, se terminó de consolidar la piedad eucarística de nuestro pregonero. Cuando terminó la licenciatura en Teología Histórico-Dogmática con un trabajo sobre la esencia del cristianismo en el teólogo alemán Karl Adam, continuó con el doctorado al mismo tiempo que hizo el servicio militar también en Valencia. Pero como sucede en ocasiones, las necesidades pastorales lo requirieron en Jaén y tuvo que volver a la diócesis, siendo nombrado párroco de la aldea de Santana en Alcalá la Real junto con otros núcleos de la Sierra Sur. Allí estuvo 5 años, del año 2002 al 2007. En ese último año, el entonces obispo de Jaén, ya don Ramón del Hoyo López, nombró a nuestro pregonero del Corpus Christi 2019 párroco de la Inmaculada de Mengíbar, donde estuvo hasta septiembre de 2012. Junto con ese cargo parroquial empezó su docencia en nuestro seminario diocesano y durante 3 años fue también delegado episcopal de Juventud, preparando con esmero, doy fe, la celebración de la JMJ, de la Jornada Mundial de la Juventud, tanto en nuestra diócesis, con la multitudinaria y gozosa traída de la cruz y el icono de la JMJ, como curando y cuidando la presencia jiennense en más de 500 que fueron con la diócesis, luego había otro grupo aparte, pero con la diócesis más de 500 jóvenes que estuvimos en agosto del año 2011, entonces allí, en Aluche, en el microondas, que es como llamaban al polideportivo donde dormíamos. Menos mal que por la noche hacía fresquito, pero de día era pues un microondas. En septiembre de 2012, don Ramón del Hoyo lo envió a la Universidad Pontificia de Comillas para que realizase el doctorado en Teología, que culminó el pasado 26 de junio de 2018 con la defensa pública de la tesis titulada El valor de la humanidad en Jesucristo, clave de la interpretación del Concilio de Calcedonia en algunas cristologías del siglo XX. El texto de la tesis, más de 600 páginas, será publicado de forma inminente, ya están las galeradas de imprenta corregidas y también elegida la portada, será publicada de forma inminente por la editorial italiana Centro Litúrgico Vicenciano, que tiene sede en Roma. Además de la tesis doctoral, nuestro pregonero ha publicado varios artículos de teología, entre los que cabe destacar esbozos sobre San Pablo, el apóstol y testigo, y la esencia del catolicismo en Karl Adam. Desde septiembre de 2015, don José Antonio Sánchez Ortiz es párroco de Jamilena. Simultanea ese cargo con otros, como nos sucede a casi todos, con otros cargos como los de arcipreste de Martos Torredón Jimeno, delegado episcopal de catequesis, profesor en el seminario diocesano y secretario del Consejo del Presbiterio. Desde el año 2012 también pertenece al Consejo de Jóvenes de la institución Obras Misionales Pontificias. Más recientemente se le ha encargado también la atención pastoral de la parroquia de Monte López Álvarez, sucediendo a nuestro hermano capitular don Antonio Aranda. A este rico currículum, el doctor don José Antonio Sánchez Ortiz añade hoy el ser pregonero del Corpus Christi de Jaén 2019. Sus palabras nos ayudarán a que, como nos recordaba San Juan Pablo II, siempre descubramos nuevamente el don de la Eucaristía como luz y fuerza para nuestra vida cotidiana en el mundo, en el ejercicio de la respectiva profesión y en las más diversas situaciones. Así, de la mano de nuestro pregonero, se hará realidad el deseo de San Agustín, que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos en la Eucaristía. Un corpus más, a todos y a cada uno de nosotros nos dice Jesucristo: yo soy el pan de los fuertes, ten fe y cómeme, pero no me cambiarás en ti, sino que tú serás transformado en mí, como escribió bellamente el mismo San Agustín en el libro de sus Confesiones. Así pues, tomando prestada una invitación de San Juan de Ávila, cuyo año jubilar estamos celebrando en nuestra diócesis, escuchemos cómo se nos dice: venid pues los amadores de Dios y como los de Emaús, sentaos a esta mesa. Esta tarde, cercano ya a un nuevo Corpus Christi, esa invitación nos la dirigirá
un ministro de la Eucaristía, don José Antonio Sánchez Ortiz, a quien cedo ya la palabra. De Jaén, la Iglesia Madre. Del Obispo, la noble cátedra. De los fieles del Santo Reino, el emblema y la Santa Casa. Y para toda la humanidad, patrimonio sin igual. Oh edificio de noble planta, de piedra y de alabanza, tú que en tu seno albergas el santo rostro del Verbo que se encarna. Eres la madre que abraza a tus piadosos fieles, a tus devotas almas. Tú, catedral jiennense, testigo de fe sentida y profesada. Tú, inspiración de Vandelvira, que ni esta resplandeces y proclamas al Rey de Reyes que tus piedras acogen, al pan de los ángeles que tus columnas exaltan. Aquí, mis humildes manos fueron al fin ungidas. Tú conservas los recuerdos de la entrega de mi vida, de cómo por vez primera dije las mismas palabras que Jesús en la última cena. Postrado humildemente ante ti, Señor, tu grandeza canto, ensalzo tu omnipotencia. Que toda mi vida, ahora y siempre, sienta tu divina providencia y el tesoro de la gracia, que para todos tus hijos es consuelo y esperanza. En esta tarde del solsticio vernal, cuando todo se apaga, el silencio se impone y la belleza se palpa, quisiera ensalzar tu presencia sagra, al pan que nos alimenta y al vino que nos salva. En el ocaso del día, en esta catedral, cuando la luna despierta, con voz clara quiero proclamar: alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Ilustrísimo señor Vicario General y deán de esta Santa Iglesia Catedral de Jaén, don Francisco Juan Martínez Rojas, muchas gracias por tus palabras de presentación. En ellas se ha hecho evidente esa profunda y hermosa amistad que nos une hace muchos años. Ilustre miembro del Cabildo Catedralicio y hermanos sacerdotes aquí presentes. Señora vicehermana y miembro de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Cristo descendido de la cruz y Nuestra Señora de las Angustias, a los que agradezco haberme invitado a realizar este 16º acto de exaltación eucarística. Estimados representantes de la agrupación de cofradías y hermanos cofrades de la ciudad de Jaén, miembros de la comisión organizadora del Corpus Christi de la ciudad de Jaén, querida familia, queridos parroquianos, amigos y hermanos todos en el Señor, llamados a participar ahora de la Eucaristía y eternamente del banquete celestial. Me van a permitir que salude y agradezca de una manera especial a Luzma y a Antonio, que esta tarde me hayan querido acompañar con sus instrumentos en esta exaltación eucarística. Y no porque hoy sea el Día Mundial de la Música, lo que sería un motivo más que justificado, sino porque sus instrumentos y notas musicales completarán la alabanza que mis pobres palabras van a tratar de articular. Confiar un pregón o una exaltación eucarística a alguien siempre es un acto de confianza, pues nunca se sabe cómo saldrá, si realmente el elegido estará a la altura de lo que el acto entraña o si alcanzará la excelencia de sus predecesores. Pero nombrar para ello a un sacerdote
no solo es un gesto de confianza, sino también un verdadero atrevimiento, ya que cualquier ministro del altar podría eternizarse hablando de lo que conforma o debería de conformar toda su vida. Así que gracias de corazón a los organizadores por haber querido correr este riesgo conmigo y permitirme exaltar la celebración que ha marcado mi vida desde antes de que hiciese la primera comunión, el día 15 de mayo de 1962. Pero sobre todo, desde que fui ordenado en esta catedral, en aquella magna celebración del día 24 de octubre de 1999. Desde entonces, mi vida ha girado en torno al banquete sagrado. Él ha marcado el ritmo de mis días, ha conmovido mis entrañas y me ha llevado de un sitio para otro. Me ha gastado y me ha renovado. En estos casi 20 años de ordenación sacerdotal, he tenido la oportunidad de vivir el primado por excelencia de los ministerios de los hombres, que, como decía San Juan de Ávila en el comienzo de su tratado sobre el sacerdocio. Concretamente, el apóstol de Andalucía, cuyo año jubilar estamos celebrando en nuestra diócesis, dice: entre las obras que la Divina Majestad obra en la Iglesia, por ministerio de los hombres, la que tiene el primado por excelencia y obligación de mayor agradecimiento y estima, el oficio sacerdotal es, por ministerio del cual el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Obviamente, me encuentro entre los candidatos a correr el riesgo de perderme o eternizarme a la hora de plantear este acto de exaltación eucarística. Pero también a que acabe siendo una clase sobre el sacramento de la Eucaristía, una homilía alargada del Jueves Santo o el sermón del día del Corpus Christi. Así que, consciente de los riesgos que supone asumir la tarea que se me ha confiado, esta tarde-noche mi intención es adentrarme en la escena evangélica que representa el cartel anunciador del Corpus Christi de la ciudad de Jaén de este año 2019. Parafraseando lo que dijo San Juan Pablo II en Mane Nobiscum Domine, la carta apostólica que escribió en el año 2004 con motivo del año de la Eucaristía, se puede decir: el icono de los discípulos de Emaús viene bien para orientar este pregón que estará dedicado al misterio de la Santísima Eucaristía. Quiero convertirme en el tercer discípulo de Emaús, un discípulo de Cristo resucitado que necesita comunicar a todos la experiencia del encuentro vivido. Y así yo, como aquellos dos hombres del pasaje evangélico, esta tarde vuelvo a Jerusalén, o sea, a esta hermosa sacristía, para comunicar a todos que realmente Jesús está vivo y lo descubrimos en la fracción del pan.
Los peregrinos de Emaús, como los demás discípulos, vivimos la tragedia del Viernes Santo. Pero también fuimos testigos de aquella cena de Pascua que Jesús quiso tener con sus más íntimos amigos la noche anterior. Además, nosotros también, como los apóstoles, recibimos el anuncio de unas pocas mujeres y algunos de los nuestros sobre lo que ocurrió al tercer día, lo del sepulcro vacío y que Jesús había resucitado. Sin embargo, nada de esto fue capaz de arrebatarnos nuestra ceguera. Estaba claro que necesitábamos caminar con aquel forastero, sentir que prendía nuestro corazón y, sobre todo, sentarnos a la mesa con él y volver a escuchar aquellas palabras que sellaron la alianza definitiva de Dios con los hombres. Aquel encuentro nos conmovió profundamente. Y entonces sí, entendimos que debíamos pasar de ser discípulos a ser misioneros, que todo lo que habíamos vivido con el Nazareno, que sus enseñanzas debía conocerlas todo el mundo. Nosotros habíamos descubierto esa perla escondida de la que nos había hablado y necesitábamos compartirla con todos. En ese momento debíamos hacernos misioneros del resucitado, de ese extraño caminante, compañero de camino, que se sentó a la mesa con nosotros al caer la tarde. Hoy me he visto de discípulo para ser tu misionero. Déjame, Señor, calzar mis sandalias y coger mi bastón y pregonar por el mundo que eres tú, Padre de amor. De Emaús a Jerusalén, emprender el camino, llevarte al corazón de los hombres y de tu vida ser testigo. Hoy me he visto de discípulo para ser tu misionero. Déjame, Señor, sentir que caminas conmigo, ese extraño caminante que escucha a los abatidos. Camina, camina conmigo, que yo como ellos también te necesito. Víctima de la tristeza, siento el corazón partido y busco el consuelo que ofreces a los tristes peregrinos. Hoy me he visto de discípulo para ser tu misionero. Abraza con tu enseñanza el corazón que te entrego. Y mientras vamos de camino, despierta mi somnolencia y aléjame del maligno. Prometo ser el testigo del hombre de Nazaret que a salvar a los hombres vino. Camina, camina conmigo, que nada me aparte de ti ni confunda mis sentidos. Y si el pecado me atrapa, no me dejes a mi arbitrio. Los ciegos necesitamos ver claro nuestro destino. Permanece con nosotros, nosotros estamos contigo. Yo, como un espectador escondido, también pude presenciar el momento inolvidable en el que Jesús, en la noche de Pascua, cambió las palabras de bendición sobre el pan y el vino. No lo entendí muy bien. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. ¿Qué significaban estas palabras? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Había profanado la bendición que recordaba a los judíos su liberación de la esclavitud de Egipto. Parecía una traición del seder pascual judío, porque era la noche de Pascua, es decir, el momento para hacer memoria de aquella noche dichosa en la que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob arrebató a los primogénitos de Egipto y fue liberado el pueblo de Israel de las atrocidades que estaba viviendo bajo el yugo del faraón. Pero Jesús había hecho algo nuevo, distinto. Sus ojos no eran los de siempre y su tono de voz tampoco. Él estaba acostumbrado a sorprendernos, pero también en la noche de Pascua. ¿Qué estaba pasando? Jesús tomó el pan, nos habló de su cuerpo entregado y nos lo dio a comer. Después cogió la copa de vino, nos dijo que se trataba de su sangre derramada para el perdón de los pecados y nos lo dio a beber.
No entendimos nada. Lo único que sabíamos es que ese pan y ese vino, unidos a aquellas palabras, no sabían lo mismo, no eran lo mismo. En las manos de Jesús y por esas palabras, aquellos frutos de la tierra y del trabajo de los hombres se transformaron en Él, en un manjar nunca esperado. Sabían a vida. Eran el anticipo de un banquete más allá del tiempo, una prueba de amor hecha alimento. Grano insignificante sembrado en la tierra. La mano del hombre trabaja para que en la tierra mueras, para que roto por dentro, eterno alimento seas. Grano de trigo oculto bajo la tierra. En tu blanco corazón se guarda la riqueza que sustentará a los hombres y les dará nuevas fuerzas. Espiga llena de frutos que el agua y el sol engendran. Fuiste elegida por Dios como la planta primera para ser pan de los ángeles y manjar de vida eterna. Trigo de Dios que los hombres muelen después de recogido. Pan antes de la última cena, después es Cristo mismo. Necesitamos el trigo, el pan de la promesa, pan que nos dará la vida y nos dará gloria eterna. Lo vivido el Jueves Santo marcó definitivamente a todos los apóstoles y a las personas que seguimos a Jesús. Aquella cena pascual fue el marco elegido por Dios para que su Hijo se entregara a los hombres eternamente. No fue una cena más, sino una cena que estaba llamada a perpetuarse en el tiempo. Por eso, todo aquel que decide seguir a Jesús se siente invitado a sentarse a la mesa de esa cena y hacer memoria de ella hasta el fin de los tiempos. Esta hermosa experiencia, sin embargo, no fue suficiente para nosotros, ni tampoco lo fue aquellos anuncios de Jesús sobre su pasión y su muerte. La sepultura del Viernes Santo acabó con todas las esperanzas de los que le habíamos seguido durante 3 años. De Jerusalén salieron aquellos 2 discípulos cabizbajos y tristes, y yo estaba con ellos. Estábamos viviendo la pesadumbre de quien pierde no solo a un maestro, sino al amigo. De quien después de haberlo dejado todo, ve truncados sus proyectos y frustradas sus esperanzas. La muerte de Jesús nos hizo experimentar la angustia de la muerte, el vacío del fracaso y la amargura del desengaño. A nuestros ojos todo había terminado, Jesús había muerto. Y el rumor de la resurrección no parecía tener credibilidad. No terminábamos de creérnoslo. Era la hora de dejar la ilusión que había alimentado nuestra vida durante 3 años y volver otra vez a la realidad, a la cruda realidad que se impone y parece atraparnos. Cada paso a salir de Jerusalén estaba marcado por el desengaño. A cada paso le acompañaba una pregunta: ¿cómo es posible? ¿No era el Hijo de Dios? ¿Ha sido todo un sueño? Con la muerte de Jesús todo había terminado y tocaba volver por el camino andado. Un día llegamos a la ciudad de David cargados de ilusión y ahora la abandonábamos consternados y pesarosos. Nosotros, cual magos de Oriente frustrados, decidimos volver a nuestra vida anterior y lo hicimos por el mismo camino. Los magos se fueron por otro camino para que Herodes no descubriera al niño de Belén y lo matara. Pero nosotros no teníamos que temer la muerte de Jesús, porque ya estaba muerto. Íbamos sumidos en nuestra pena cuando se presentó aquel forastero. No lo conocíamos de nada y se unió a nosotros. De alguna manera, aquel hombre se hizo compañero de camino, pero también cirineo de nuestro dolor. Estaba claro que quería hacerse el encontradizo, que quería compartir nuestro sufrimiento.
se puso a caminar con nosotros, a nuestro lado, ni delante ni detrás, junto a nosotros. Tuve la impresión de que iba en nuestra misma dirección y era como si pretendiera ponerse en nuestras sandalias, haciendo propio nuestros pasos y nuestro ritmo. Por eso, aquel forastero nos preguntó enseguida qué nos pasaba y nosotros aprovechamos para desahogarnos. Le contamos lo que había sucedido en Jerusalén con Jesús de Nazaret, cómo lo habían matado siendo un profeta poderoso en obras y palabras, y cómo algunas mujeres estaban diciendo que su cuerpo no estaba en el sepulcro porque había resucitado. Nosotros le hicimos partícipe de nuestra gran decepción, porque esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero todo quedó en nada. Durante nuestro relato apenas se inmutó. Es más, me dio la sensación de que lo sabía, pero que quiso hacerse de nuevas para que nosotros pudiéramos abrir nuestro corazón. Y vaya si lo abrimos. El resucitado se hizo el encontradizo en la aflicción, como muchas veces había hecho a lo largo de su vida pública. Recuerdo cómo se dejó tocar por la hemorroísa, cómo miró al pequeño Zaqueo, cómo tocó a la hija de Jairo, cómo curó al paralítico en la piscina de Betesda. Estaba claro que el Hijo de Dios se había encarnado para asumir nuestra condición humana, nuestra vida, muchas veces lacerada por el dolor. Y cuando nos entregó su cuerpo y su sangre en aquella cena, fue precisamente para que los hombres pudiéramos seguir encontrándolo en nuestras tribulaciones, en el camino de nuestro abatimiento y dolor. Entonces su presencia era física y ahora sacramental, pero tan real como la física, porque Jesús no quiere dejar de caminar con los hombres que sufren hasta el final de los tiempos. Peregrinos de Emaús, hombres desesperanzados, sobrellevan como pueden la amargura del fracaso. Infelices caminantes de proyectos frustrados, aguardan tiempos mejores, quieren ser afortunados. Mas la realidad se impone en las metas que buscamos, pues la vida es combate, pues la vida es trabajo. Asumir la realidad parece ser el destino de los buenos y los malos, de los sabios y los cretinos. Cabizbajos caminantes de senderos truncados, cuando todo lo pierde un corazón desolado, aparece el forastero y se queda a nuestro lado. Es el resucitado que escucha y atiende, que camina con nosotros cuando la vida anochece. Entonces la pesadumbre se transforma en alegría, la esperanza vuelve al alma y al espíritu la vida. En ese camino hacia Emaús, la palabra de Dios prendió en nuestro corazón. Comenzamos a vivir una especial liturgia de la palabra. El forastero nos explicó de una manera admirable las Escrituras. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía conocer así el texto sagrado y ser capaz de relacionarlo con lo que le había pasado a Jesús en Jerusalén hacía unos días? Por un momento pensé que se trataba de un iluminado o un verdadero maestro de la ley. Es más, incluso me asaltó el flash de un episodio que cuentan que vivió Jesús en el templo de Jerusalén. Como un día sus padres lo perdieron cuando tenía 12 años y lo encontraron entre los sabios y entendidos explicándole las Escrituras. Ese extraño me recordó aquel momento. Y me recordó también aquellos momentos de enseñanzas magistrales de Jesús a la orilla del lago, sobre todo al sermón de la montaña. Jesús no se cansaba de hablarnos sobre ese nuevo reino que Dios inauguraba, un reino de amor. Y a la orilla del lago, un día nos enseñó las claves de ese reino por medio de unas expresiones que contradecían el sentir común. Porque habló de dicha y felicidad a aquellos que difícilmente pueden ser dichosos con ojos humanos. Por eso,
Aquella multitud escuchó con mucha atención ese sermón y sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la expresión de quien siente llenar con amor la tribulación y parece que haya esperanza en medio del dolor y el sufrimiento de este mundo. Dichosos los pobres y vagabundos, pues son nombrados herederos de un reino que no es de este mundo, de la vida que escapa a los hombres, de la gloria prometida a los justos. Dichosos los pobres que esperan divina clemencia y despertar algún día nuestra dormida conciencia. Pero estamos ocupados, centrados en nuestra opulencia, que no nos falte de nada, que hago lo que haga falta, incluso vender mi alma, si eso no cierra el grifo de la vida en abundancia. Oh engañosa riqueza, que a los hombres atrapa cual carroña a su presa, convertida en Dios de un mundo que perdido anda, en dueña de corazones que supedita y avasalla. Apártate de mí, maldita villana, que quiero ser mendigo y vivir la dicha soberana. No me cierres la puerta de persona necesitada. Ella es la llave de gloria, la clave secreta del alma. Vivirla permite alcanzar el gozo prometido a todos, pero primero a los menesterosos. Ellos son los llamados a ser eternamente dichosos. Escuchando a aquel forastero, estaba claro que solo una persona llena del Espíritu de Dios, que había inspirado a los autores de la Sagrada Escritura, podía conocer el texto sagrado de aquella manera y explicarlo como él lo hizo. Él nos acercó la palabra de Dios porque era la misma palabra encarnada. El Verbo divino que hecho carne había caminado durante 3 años con nosotros y ahora lo hacía resucitado. Entonces me di cuenta de que realmente la palabra de Dios es una palabra llena de vida. En ella, Dios nos ha dejado su historia de amor con los hombres. Nos ha explicado que está cerca de nosotros y que siempre camina con su pueblo. Escuchando al forastero, entendí lo que significaba realmente el nombre de Jesús, Dios con nosotros. En el camino hacia Emaús, los que caminaban con Jesús resucitado sentimos arder nuestro corazón, escuchando cómo en el fondo Dios había ido preparando a los hombres para el momento de la llegada de su divino Hijo. Nuestros corazones palpitaron porque además experimentamos una especie de intimidad y confidencialidad como lo que habíamos vivido en otras ocasiones durante los años de la vida pública de Jesús. El nazareno siempre había actuado como el sembrador que sale a sembrar la semilla. Él sembró la palabra de Dios en cada uno de nosotros, sus discípulos, y lo hizo de una manera muy particular. Porque cuando termina de contar sus parábolas a la multitud que le seguía, Él se retiraba con nosotros a un lugar apartado y nos explicaba su verdadero sentido en privado. Ahora era como si separara el tiempo. Con la paciencia de una madre que tiene que amamantar al hijo de sus entrañas, Jesús desmenuzaba sin prisas el significado de su enseñanza y nos daba a conocer poco a poco los secretos del reino de Dios. Nosotros nos sentábamos a su alrededor y se hacía el silencio. Entonces Él, con la autoridad que le caracterizaba, nos enseñaba. No teníamos ninguna duda, era el Maestro. Su enseñanza, su mensaje, cada una de sus palabras, eran el verdadero alimento para nuestro corazón y nuestra alma. Te lo suplico, calla, no hables. Deja arder en ti la palabra, porque ella prende allí donde se siente y se ama. Y en el silencio escucharás a aquel que da vida y sana, al que viene a redimirte, al que cuida de tu alma.
Somos enemigos del silencio, de la cautela y la calma. Vivimos acelerados, caminando hacia la nada, buscando buenas respuestas que nos den la paz ansiada. Vamos y venimos sin tener claro el destino. Nos sentimos atrapados sin respuesta ni sentido. Peregrinos errantes, huyendo de nosotros mismos. Y parecemos seguros cuando entramos y salimos, engañándonos y engañando a aquellos que conocimos. Llega la lectura de la palabra. De nuevo te suplico, calla. Ábrele de par en par tu casa. Ella está en tu puerta esperando que le abras. Al corazón se dirige como una afilada espada, como la semilla de la parábola que en la tierra será sembrada. No seas tierra lindera, pedregosa o de espinos llena, sino un terreno fértil de labranza y sementera, que acogen abonados surcos, simientes de vida eterna. Después de 11 kilómetros andando, nosotros llegamos a nuestro destino. Apenas nos habíamos dado cuenta, porque ese camino siempre era bastante arduo, sobre todo por el calor, pero en esta ocasión no nos habíamos cansado. El diálogo con aquel forastero nos había sumido en las cosas de Dios, y es que cuando el corazón prende, los pies no se sienten. Como ya estaba a punto de ponerse el sol, invitamos a nuestro compañero de camino para que se quedara con nosotros en nuestra casa. Desde luego, él tenía la intención de seguir, si bien no sabíamos a dónde iba. Y después de insistirle, accedió y se sentó con nosotros a la mesa. De alguna manera, aquel forastero ya había entrado a formar parte de nuestra vida cuando se puso a caminar con nosotros. Y ahora también entró a formar parte de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida ordinaria. En aquel momento, sentados alrededor de la mesa, le pedimos que bendijera los alimentos que íbamos a tomar. Su manera de coger el pan, su forma de bendecirlo y su modo de repartirlo nos dejó perplejos y estupefactos. No lo podíamos creer. Estábamos reviviendo la última cena con Jesús. Y fue entonces cuando realmente se nos abrieron los ojos y descubrimos que aquel forastero, que había sido nuestro compañero de camino, era Jesús resucitado. La noche extiende su manto, la luna empieza su día. Ocaso del sol radiante, horizonte de amor y despedida. En el último suspiro de la tarde, cuando el amarillo se desvanece, hombres y mujeres se afanan buscando dónde guarecerse. Somos peregrinos, mendigos de premio y de castigo. Llega la hora de reponer fuerzas, aplacar el cansancio y el hastío. El cuerpo está fatigado, los pies aguardan el suspiro. Llegar a la meta cuesta, necesita tiempo y recorrido. No valen los atajos, ni detenerse a medio camino. El precio supera la jornada, es la vida de los peregrinos. Y toca detenerse. Emaús es nuestro destino. El forastero amagó seguir y nosotros le insistimos. Quédate en nuestra casa y serás bien recibido. Los corazones están prendiendo en acompasado latido y no quieren apartarse de aquel que los ha encendido. Allí estábamos los cuatro, el forastero, los dos conocidos y yo, un pobre intruso que al final se había añadido. La mesa resultó pequeña para festín tan excelso como aquel que compartimos. La cena prometía ser diferente, como toda la tarde de camino. Aquel hombre hacía extraordinario cualquier momento vivido.
Él presidió la mesa y, sin poder evitarlo, recordamos con nostalgia la víspera del Viernes Santo. Fue en la cena de Pascua cuando se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. La mirada y todos sus gestos en los tres iban calando, igual que en la Santa Cena, la tarde del Jueves Santo. Sus manos cogieron el pan con primor y sumo tacto. Entonces se hizo el silencio, los ojos en él se clavaron. Las santas palabras dijo y en nuevo maná transformaron el fruto de la tierra que Dios a su iglesia ha dado. Apenas terminó, asió con mimo la copa y repitió la bendición de la noche del cenáculo. El fruto del lagar, su esencia había cambiado. Era la sangre del Cordero que nos libró del pecado. Los ojos entonces se abrieron, las lágrimas brotaron. Dejó de ser el forastero, era Cristo resucitado, el mismo que las mujeres al tercer día anunciaron. Allí vivimos el memorial que nos pidió celebráramos, recordando su pasión y su muerte en el Calvario, porque Él entregó su vida y nos libró del pecado, y se quedó para siempre el que fue sacrificado, el que se inmoló en la cruz por amor a sus hermanos. Cada misa rememora el sacrificio del resucitado. Su cuerpo conoció la tumba que ahora en pan comulgamos. Su sangre empapó la tierra que con el vino somos bañados. Es el mismo banquete de aquella tarde de espanto donde la vida se consume entre las lágrimas y el llanto. Todo empezó a tener sentido en ese instante, porque se nos abrieron los ojos de la fe. Aquellos ojos que en su momento nos permitieron reconocerlo como el Mesías y dejarlo todo para seguirlo, que se habían cerrado después de su muerte. Nuestra ceguera e incredulidad nos impidieron aceptar lo que nos habían dicho las mujeres y algunos otros apóstoles sobre Jesús y su resurrección. Nosotros éramos de la línea de Tomás. Pedíamos pruebas, evidencias, experimentar por nosotros mismos y con nuestros sentidos que realmente el Maestro estaba vivo. No terminábamos de creernos lo que nos decían y tampoco aquella última bienaventuranza que, según nos dijeron, había proclamado Jesús el día que se presentó al apóstol escéptico. Dichosos los que crean sin haber visto. Éramos hombres cerrados en nosotros mismos y nuestras limitaciones. Quizá fuese nuestra impertinencia lo que hizo que Jesús se nos apareciera ese día. El caso es que lo reconocimos solo cuando nos sentamos con Él a la mesa y nos pusimos a cenar. Porque es allí donde está claro que Él se nos quiere hacer presente a los hombres. Y su presencia real en medio de nosotros va a ser así, en un trozo de pan y en un poco de vino. ¡Qué misterio! ¡Qué gran misterio de nuestra fe! En ese momento entendí que el resucitado siempre estaría con nosotros, que caminaría a nuestro lado y se nos daría como alimento cada vez que nos reuniéramos para conmemorar aquella última cena que compartimos, víspera de su pasión. En el banquete de la Eucaristía, su presencia es real, una realidad envuelta por el misterio mismo de Dios. Una presencia tan real como la que se vivió en el Monte Tabor, el día que se transfiguró delante de Pedro, Santiago y Juan. La diferencia es que ahora esa presencia gloriosa de Cristo será bajo las especies de pan y de vino. Pero sería la misma gloria de Dios la que envolverá nuestro encuentro, porque es la gracia del Espíritu la que en el seno de la Iglesia transfigurará el pan y el vino cada vez que se celebre el sacramento del altar. Lo entendí en ese momento. Jesús va a estar presente a lo largo de la historia así. Y cada vez que celebramos la Eucaristía, Él estará tan presente como lo estuvo cuando caminaba con nosotros por Galilea. Cada vez que nos acerquemos al pan y vino consagrados, Él estará presente como lo estuvo cuando nos explicaba en privado las parábolas. Las palabras no pueden llegar a explicarlo,
pero su presencia es tan real como su presencia física durante los 3 años de vida terrena. Lo que pasa es que se trata de una realidad que no es ni de 2 dimensiones, ni de 3, ni de 4, sino que es la dimensión del Espíritu. Sin saber cómo ni a dónde, el extraño se hubo marchado, dejando a quien corresponde pan y vino consagrados. Nos invadió el asombro y atrapó el estupor. De la mente escapaba lo que sentía el corazón. Jesús no había desaparecido. Nuestra alma sintió su presencia en aquello que comimos. Era su cuerpo en el pan que nos hubo prometido. Así, en Emaús vivimos gozosos la presencia nueva del Nazareno. Las especies se hicieron presente al resucitado de entre los muertos y recordamos que el Verbo se hace alimento para salvar del averno a los hijos del Padre Eterno. Ahora nos tocaba volver a Jerusalén. Nos tocaba a nosotros anunciar lo que habíamos escuchado, visto y sentido. Era nuestro momento. Debíamos volver a la ciudad santa a decirle a los apóstoles que Jesús realmente había resucitado, que nos había explicado las Escrituras y, sobre todo, hacerles saber que solo lo reconocimos al partir el pan. Después del encuentro y de desaparecer de nuestra mirada, descubrimos que Él nos había elegido para que nos convirtiéramos en testigos de la Eucaristía, en los misioneros de la Última Cena. Porque el discípulo del resucitado lo es desde el banquete eucarístico. Ya no se puede seguir a Cristo de otra manera. Allí es donde Jesús ahora abre los ojos a los ciegos, cura a los moribundos y sana a los heridos. Es el banquete de la nueva alianza, donde los hombres recibimos la medicina del alma. La misión comienza cuando la celebración termina, pues la Eucaristía es pan para la misión. Por eso, después del encuentro, toca anunciar lo vivido y sentido, hacer vida la palabra escuchada y convertirse en portadores de la gracia. El mundo necesita eso, testigos de la palabra, misioneros de la gracia, pregoneros del amor infinito de Dios manifestado en Cristo resucitado. Vuelvo a Jerusalén y anuncio que Cristo sigue vivo en su santa Iglesia, que es el cuerpo místico que nos congrega. Ella sostiene las llaves que salvan y que condenan. Es el nuevo Israel que revive tu amor y tu presencia. Es el templo del Espíritu donde la comunidad celebra la más exquisita cena que a los hombres alimenta. Vuelvo a Jerusalén para anunciar que Cristo sigue vivo en el trigo consagrado, semilla de vida eterna. Él creó el cielo y la tierra y al grano que el hombre siembra. En el Génesis le encomendó dominar cuanto le rodea y año tras año planta los campos y las estepas. Y allí, en el profundo surco, la sepultada simiente espera hasta romperse y brotar en espiga que hermosea. Vuelvo a Jerusalén para anunciar que Cristo sigue vivo en el fruto de la vid, planta de la alianza nueva. Las uvas que son pisadas en vino se saborean, y el rojo de su color a los hombres les recuerda la sangre del Cordero que se inmola y que se entrega. Es la bebida de salvación que después del pan comulgan aquellos que quieren gozar de la gloria santa futura.
Vuelvo a Jerusalén para anunciar que Cristo sigue vivo en el sagrario, testigo de su presencia. En Él siempre le hallamos en nuestros gozos y nuestras penas. Recuerdo de la Virgen por el pan que dentro alberga, la hostia inmaculada sus entrañas hospedan. Su lámpara siempre encendida evoca su eterna presencia. El Emmanuel está con nosotros hasta que de nuevo venga. Vuelvo a Jerusalén para anunciar que Cristo sigue vivo por la mesa del altar, lugar santo de su santo memorial. Sobre él se revive la cena pascual, el rito que transforma el vino y el pan. Consagrado para celebrar, de madera, hierro o metal, congrega al pueblo de Dios y da vida a la comunidad. Es la mesa de la fraternidad, lugar del banquete sagrado que introduce en la boda celestial. Vuelvo a Jerusalén para anunciar que Cristo sigue vivo a través de los ministros pescadores de manos ungidas, vasijas de barro elegidas para cumplir la promesa de estar con los suyos siempre y ser ejemplo de vida. Peregrinos sedientos en busca del manantial que sació a la samaritana y lleva a la eternidad. Obreros de una mies a los que Dios premiará los sacrificios y desvelos, su amor y generosidad. Vengo a esta Jerusalén, a las plantas de Jabalcuz, para gozoso anunciar que Cristo se hará presente en esta noble ciudad. Sus balcones se visten de gala, sus calles se cubren de hierba. Jaén espera ataviada su más extraordinaria fiesta. La multitud aguarda en la plaza la hostia pura, la hostia santa. Y la catedral se orla y arregla para enmarcar la custodia que el domingo cruza su puerta. Bajo el dintel central aparecerá de nuevo el sol. El pueblo verá reluciente al Hijo del Creador. Es Jesús sacramentado, Maestro y Redentor, que a los suyos vino y con los suyos se quedó. Después, entre cantos y alabanzas, sacerdotes, cofrades y hermanos acompañan al Señor, uniéndose al cortejo los niños de comunión. Todo resplandece y luce más que el sol, pues procesiona por las calles el divino Salvador. Alfombras, colgaduras y altares en las plazas y por los rincones, aguardando que por ellas pase el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Vengo a esta Jerusalén, a Jaén, para honroso poder anunciar que el domingo se hará presente el santísimo sacramento del altar. Muchas gracias, don José. En nombre de la Hermandad de la Buena Muerte vamos a hacer la entrega de un cuadro conmemorativo con motivo de este acto de salvación del cuerpo. Muchas gracias.